Son las 7:29, estamos en Nacional en esta primera edición del informativo. Los acompañamos Ana Bendezú y Ricardo Alba. Tenemos ya nuestra siguiente invitada, Ana, para continuar con las entrevistas. Sí, que es la señora Fabiola León Velarde, ella es bióloga, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONCITEC. Muy buenos días, señora León Velarde. Muy buenos días, Ricardo, Ana. ¿Cómo Un gusto estar con ustedes, con todos los televidentes. ¿Cómo está? Y la primera pregunta va por los proyectos que han sido recibidos ya en esta segunda convocatoria para enfrentar lo que es esta pandemia del COVID-19 por parte de CONCITEC. Sí, en realidad estamos muy satisfechos con los resultados que hemos tenido. Hemos recibido 500 propuestas, aproximadamente 500, en las mismas áreas de los temas del primer concurso, donde recibimos 600 propuestas y solamente pudimos financiar 29 por 6 millones de soles, pero ahora hemos recibido casi 500 más. Esperamos poder financiar un monto aproximado, pero también un monto parecido de proyectos, pero con la distinción que ahora, como el conocimiento sobre esta enfermedad ha ido avanzando a nivel internacional, ya estamos pidiendo proyectos que también nos den respuestas con esa información adicional, ¿no? que hoy recibimos. Por ejemplo, nos van a servir, van a ser de utilidad los anticuerpos generados por nuestros camélidos sudamericanos, algunos productos de nuestra medicina tradicional, métodos mucho más rápidos, masivos de detección de diagnóstico y así, ¿no? La ciencia internacional nos va dando más información sobre el COVID y nosotros tenemos que saber cómo responder también a esos desafíos que son ya más específicos y por lo tanto la pregunta de investigación es, si tú quieres, también mucho más concentrada en las áreas que tenemos por desarrollar. Doctora León Velarde, buenos días. Y respecto a los proyectos de la primera convocatoria, ¿ya se están, digamos, ejecutando, se están desarrollando por parte de quienes obtuvieron justamente los primeros lugares? Sí, con diferentes velocidades, porque bueno, requiere la transferencia de fondos, que recepcione los fondos, que los laboratorios que estaban cerrados puedan reabrirse para empezar a trabajar estos proyectos, pero ya han empezado, entiendo que todos, probablemente muy pocos falte, y obviamente los investigadores están a velocidad forzada. Los proyectos eran ya de alto impacto y corta maduración. Eso quiere decir que van a tener que cumplir con el límite que se les había dado para dar resultados de 1 mes a 3 meses. O sea, deberíamos estar teniendo resultados, ojalá, como hacia finales de julio, en estas 6 áreas que llamamos el concurso. Detección rápida, masiva y bajo costo. Eso, tenemos proyectos muy interesantes y muy realistas. Todo lo que es accesorios sanitarios, incluyendo lo que hoy sabemos, que no todos los casos es necesario ventiladores, sino si se actúa más tempranamente podemos tener concentradores de oxígeno. Y la idea es tener concentradores de oxígeno portátiles en nuestra casa. Por ejemplo, espirómetros de muy bajo costo que miden cómo va la evolución del paciente desde su casa. Entonces, lo que se está pretendiendo con estos nuevos accesorios sanitarios es que el paciente se cuide aislado en su domicilio y no contagie. Nuevas vacunas, tenemos 2 proyectos de vacunas que ya se han divulgado por diferentes medios y así, ¿no? Ya están avanzando, como digo, a pie forzado para podernos dar resultados y que la ciencia peruana muestre que sí puede dar resultados también para el mundo. Señora León Velarde, hablamos de que la altura nos puede proteger del coronavirus o es menos riesgoso también ante esto. ¿Por qué sería así? ¿Cuáles son las investigaciones que tienen? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque ese es un tema que realmente causa mucha expectativa, ¿no? Creo que en las poblaciones de altura tenemos que mirar 3 factores. Primero, que los factores ambientales son diferentes, ¿no? Tenemos una menor presión de oxígeno, claramente estamos en la altura, tenemos una humedad más baja y tenemos una mayor cantidad de rayos ultravioletas. El otro aspecto es que el nativo de altura, para poder vivir, reproducirse, hacer ejercicio a grandes alturas, tiene claramente modificaciones que nosotros llamamos fisiológicas, es decir, todos sus sistemas cardiorrespiratorio, hematológico, renal, todos están sufriendo alguna modificación para que, de alguna manera, por así decirlo,
el organismo, las células, los tejidos no se den cuenta que está en la altura. Por eso es que un nativo de altura puede jugar fútbol en Cerro de Pasco, ¿no? A 4.300 metros. Y hay otro grupo de factores que uno siempre llama confusores, que también tenemos que tomar en cuenta para estar seguros que lo que protege al nativo son sus características fisiológicas, biológicas en general, o lo está protegiendo el ambiente, o no estamos midiendo los otros factores, a saber si tiene una comorbilidad, si tiene, hay también la edad es un factor confusor, o simplemente cuestiones como que estamos hablando de densidades poblacionales diferentes, hacinamiento, grados de hacinamiento diferentes, grados de aislamiento social diferentes. Entonces, en este momento, todas las estadísticas que vemos en el sentido de que comparamos cuál es la mortalidad y aparentemente el contagio por COVID en poblaciones de altura y de nivel del mar, hay una diferencia clara. No solo en el Perú, también en el Asia, en el Tíbet, también Ecuador, también Bolivia. Esa diferencia parece ya ser muy clara. Pero ahora tenemos que ver los otros factores, ¿no? ¿Es el ambiente o son las características propias del nativo? Y efectivamente eso lo tenemos que hacer trabajando con poblaciones que sean muy similares. Unas vivan arriba, sean nativas, y las otras vivan a nivel del mar, pero condiciones muy, muy similares. Todavía no es tanto el caso, pero sí nos llama la atención que, por ejemplo, Iquitos o Pucallpa, que no tendrían un grado de población tan alta como Lima o Callao, que podríamos decir no son comparables, ellos sí están muy contagiados. Entonces, hay indicios, pero hay que investigar más. Claro, o también podría darse la figura, doctora León Velarde, de que el virus desaparezca en zonas altas, es decir, no tenga posibilidad de expandirse en las zonas de altura. Yo revisaba además informes de Ecuador y también leí algunos reportes de la zona del Alto en Bolivia, en donde también los casos son mucho menores con relación a otras zonas más bajas, digamos, de altura. Entonces, ¿hacia allí hay alguna investigación, doctora, que se está haciendo? ¿Tenemos algún avance en ese aspecto ya a nivel Perú? No con, digamos, con el grado de rigurosidad que requiere una investigación ya de intervención, ¿no? No solamente de mirar los datos estadísticos que hemos hecho hasta ahora, pero sí hay algunas investigaciones que no han estudiado directamente las condiciones del nativo de altura, pero sí que están encontrando que los rayos ultravioletas parecería ser que disminuyen la actividad del virus. Entonces, esa podría ser una variable ambiental muy, muy importante. Podría ser que se dé la conjunción de dos aspectos. El hecho que el nativo de altura tiene unas características para vivir y sobrevivir y hacer ejercicio con menor oxígeno, pero a la vez tiene una menor cantidad de receptores de ECA, ¿no? Esta famosa enzima convertidora de angiotensina que tiene un receptor en los pulmones que es muy mayoritario, por allí entran los virus. Entonces el nativo de altura tiene una menor densidad, que es una de sus características para poder regular mejor la presión en la altura, la concentración de sal en la altura. Entonces, estas características a lo mejor también lo hacen más resistente, y si a eso sumamos que los rayos ultravioletas podrían estar desactivando el virus, podríamos tener ahí un efecto interesante, pero que tenemos que investigar con rigurosidad, como decía yo, para que los factores confusores no nos estén dando una información diferente. Por ejemplo, también se menciona que en algunas provincias rurales la propia comunidad ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ha aislado inmediatamente los casos, ha estimulado el aislamiento social. Entonces, tenemos que ver que no sean esos factores confusores, que son positivos, pero que podrían estar indicándonos que no es la altura, sino una conjunción de factores totales que habría que mirar. Pero hasta ahora eso es muy interesante. Esperamos que al segundo concurso Concitec, que recién estamos haciendo la evaluación de todos los proyectos que se han presentado, tengamos alguno sobre ese tema, porque el llamado ha sido bien concreto. Queremos entender la diferente distribución en las regiones, si hay factores de riesgo, factores protectores. Esperamos que hayamos tenido proyectos de esa naturaleza. Doctora León Velarde, para las personas que nos están viendo y también escuchando, ¿por qué serían los rayos ultravioleta? ¿Qué de bueno tienen usted como bióloga que nos pueda explicar?
Bueno, como todos sabemos, amigos y amigas, los rayos ultravioleta tienen características que hacen cierto tipo de daño, ¿no? Injuria a diferentes, a los tejidos vivos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los rayos ultravioleta pueden causarnos cáncer a la piel. Es decir, son rayos que si en determinada proporción y diferentes tipos de rayos, porque tenemos las diferentes radiaciones a las cuales eh, nos llega a la Tierra y a los seres humanos, a los animales con esa frecuencia, pueden causar claramente daño al tejido vivo, ¿no? Entonces, el virus finalmente es, un, es una partícula, digamos que solamente tiene una envoltura en material genético, pero tiene las características de un organismo vivo. Por lo tanto, se reproduce. Entonces, podría hacer un daño en su actividad o en las diferentes partes que tiene el virus, como por ejemplo en su envoltura, podría hacer un daño importante, desagregar el material genético por las características dañinas contra el tejido vivo que tienen los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, eso ya se ha visto y por eso es que en algunos países ya se está usando máquinas que ponen una cierta cantidad de rayos ultravioleta a la entrada, por ejemplo, de lugares donde hay mucha concentración de gente, y están encontrando que hay menor concentración de diferentes organismos patógenos y que el momento por los cuales transita, el tiempo por el cual transita la persona, no es suficiente para que le haga un daño, como por ejemplo un maltrato a la piel o más adelante un cáncer a la piel. Entonces ya se están probando ese tipo de cosas, pero no necesariamente en la altura, pero en la altura tendríamos esa protección, natural. Así que es un campo muy importante a estudiar y que los peruanos debemos hacerlo porque podríamos estar ante un fenómeno muy interesante de protección. También sabemos que en general hay menos patógenos de tipo infeccioso en la altura. Por eso es que a diferencia de muchas regiones amazónicas donde tenemos una gran cantidad de enfermedades infecciosas, malaria, dengue, chikungunya, el HTLV1, leptospirosis, etcétera, no tenemos esa prevalencia en la altura, porque de hecho la baja humedad, la menor presión y los rayos ultravioletas hacen que la concentración de patógenos, ya sea virus o bacterias, se concentren menos en la altura. Pero también eso genera otra gran pregunta, que es qué pasa con el sistema inmunológico de los pobladores de altura que no están preparados a una infección muy importante, mejor dicho, una concentración de bacterias o virus muy importante. Es lo que a veces ocurre con los pobladores de altura. Bajan a vivir a nivel del mar y tienen una gran prevalencia, por ejemplo, de tuberculosis. Porque si ya tenemos mucha concentración de personas, no las mejores condiciones de higiene o algo de hacinamiento, también están más expuestos cuando bajan, ¿no? A nivel del mar. Pero en la altura están protegidos por la altura y bueno, su sistema inmunológico realmente no responde a veces a la presencia de los patógenos que no existen en esa prevalencia en la altura. Entonces, siempre tenemos que ver los pros y los contras, ¿no? Están protegidos, sí, pero viven con baja presión de oxígeno en los pulmones. Entonces, a la hora que baja, en un caso severo del COVID, ¿eso los protege o no los protege? Parecería hasta ahora que sí, pero todo eso hay que investigar. Interesantísimo realmente, doctora Fabiola León Velarde, lo que usted nos comenta, y esperemos que las investigaciones que se vayan impulsando en ese aspecto nos den ya resultados más concretos, porque de comprobarse habrá que emigrar hacia la sierra para vivir más sanos. Muchísimas gracias, doctora presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, por este enlace con Nacional. 7:44, 7:44.